iatrogénica, altitud, que no es nuestro caso, porque estamos en una superficie plana. El barotrauma, ¿sí? Esto sí está asociado a algún tipo de iatrogenia que podemos hacer nosotros, sobre todo con colocar presiones muy altas dentro de la vía respiratoria de nuestro paciente, y la inhalación o síndrome de inhalación por humo, ¿sí? Pero bueno, las prioridades de atención son las mismas que en otro tipo de politraumatizado. Lo pasamos ahí con alguna particularidad, obviamente. Restaurar la integridad de la pared costal, ¿sí? Ya vamos a ver más que nada en el caso del tórax inestable. Evacuar la cavidad pericárdica, obviamente estamos haciendo referencia a un taponamiento cardíaco. Reexpansión pulmonar, neumotórax hipertensivo. Ocluir orificios soplantes, y esto tiene que ver con el neumotórax abierto. Y restaurar déficit de volumen cuando pacientes tienen alguna lesión, sobre todo de grandes vasos. El enfoque es todo lo que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? El enfoque siempre es el mismo. A grandes rasgos, para todo paciente politraumatizado usamos los algoritmos de ATLS, que establece, obviamente, tener en cuenta la seguridad de la escena en el contexto prehospitalario, ¿sí? El equipo de protección personal, tanto en el pre como en el intra, analizar la física del trauma, antes llamada cinemática del trauma, para el año 2022, ¿sí? Y después el enfoque de evaluación inicial, evaluación secundaria. Evaluación inicial que, basándose en las famosas letras A, B, C, D, E, con el agregado de X, cuando estemos en presencia de una hemorragia exsanguinante, es lo que guía, ¿sí?, la evaluación de nuestro paciente para poder detectar aquellas lesiones que comprometen la vida de manera inmediata y resolverlo, ¿sí? Esta es otra cosa, se hablan de la docena, ¿sí?, en trauma torácico. 6 lesiones que se ocupan o se colocan dentro del grupo, perdón, lesiones con compromiso vital inmediato, son las que uno debe encontrar en la evaluación inicial, que son obstrucción de la vía aérea, ¿sí?, neumotórax a tensión, tórax inestable, hemotórax masivo, neumotórax soplante y taponamiento cardíaco, ¿sí? Van a ver que en los últimos tiempos se ha sacado, por ejemplo, el hemotórax masivo de lesiones con compromiso vital inmediato, y se lo ha puesto en la otra media docena, que son lesiones potencialmente fatales, que las puede encontrar uno en la revisión secundaria. Pero bueno, eso es una cuestión no tan importante en el manejo de este tipo de pacientes. Lo que no puede pasar es que ustedes omitan el diagnóstico y el eventual tratamiento. Cuando uno sigue leyendo trauma de tórax, ¿sí?, hay una particularidad que tiene estas cuestiones que ven ahí, que tiene que ver con el mecanismo fisiopatológico. Cuando uno habla de obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión, neumotórax soplante, tórax inestable, ¿cuál creen que puede ser una de las principales causas de muerte en este paciente? Desde el punto de vista de la fisiopatología. Piensen, sentido común. Y que Sí, lleven al sí. shock. Sí, pero antes que al shock, Tomás, La hipoxia. fíjate, claro, la hipoxia, ¿sí? Hasta hace algunos años se decía que había un triángulo de la muerte, ¿sí?, que estaba integrado por la hipoxia, ¿sí?, la acidosis y la coagulopatía. Eso aumentaba la morbimortalidad, sobre todo la mortalidad en pacientes politraumatizados. Hace algunos años, acuérdense que se habla del triángulo letal, donde a esos 3 elementos, acidosis, coagulopatía, hipoxia, se le agrega la hipocalcemia. Y esto tiene que ver con que el calcio, recuerden algún concepto de primero o segundo año, era un cofactor enzimático, ¿tá? Digo eso para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bien, y ya entrando con las lesiones que potencialmente que son fatales de inicio y que uno las debe encontrar, ¿sí? Voy a mostrar este video y fíjense lo que pasa con la pared torácica. ¿Lo ven? ¿Ven lo que ocurre con los movimientos de este sector, sobre todo? ¿Sí? Fíjense cuando el paciente inspira. Bien, eso es una respiración paradójica, ¿sí? Cada vez que el paciente expande su tórax porque está inspirando, ese segmento que se ha independizado se colapsa, disminuye la altura. Cuando el paciente expira, su tórax disminuye los diámetros
y ese segmento se expande, que es lo que ustedes ven, ¿sí? Ahí están viendo la depresión y ahí ven cómo sobresale, ¿sí? Ese es el famoso tórax inestable y se ve así y se van a dar cuenta enseguida. Entonces vamos a tener el antecedente del trauma, la física del trauma en este paciente, ¿sí? Y van a ver estos signos, ¿sí? Eso es la famosa respiración paradójica. Entonces ustedes se dan cuenta que está sobre una lancha, ¿sí? Esa persona fue golpeada por una moto de nieve, de agua, ¿sí? Entonces pega en ese sector y le termina ocasionando ese tipo de lesiones, ¿sí? Bien. Entonces, para entrar ya en la definición de cada uno de este tipo de enfermedades, ¿sí? Tenemos el tórax inestable no es otra cosa que la fractura, ¿sí? En dos segmentos de de dos o más costillas. O sea, si yo tengo una sola fractura, tomamos una sola costilla como parámetro y tiene dos fracturas, eso no es un tórax inestable, que esas son múltiples fracturas costales. La definición de tórax inestable es que dos o más costillas, ¿sí? Dos o más costillas, por lo menos tienen que estar cada una de ellas fracturadas en dos lugares. Es sentido común, se desprende de un extremo y del otro, cada segmento, y se independiza. Y por las diferencias de presiones que ocurren a nivel intratorácico con la inspiración y la expiración, es que ese segmento es el que se expande durante la expiración y se colapsa durante la inspiración, que es lo que ustedes están viendo. ¿Sí? ¿En qué repercute esto en nuestro paciente? Que va a tener problemas de eh, la ventilación, ¿sí? No en vía aérea, sino en ventilación. Acá estamos hablando de B, ¿sí? Dentro de evaluación inicial, ¿sí? Eh, lo grave, obviamente, es doloroso, ¿sí? Obviamente que lo más probable es que haya que ponerle suplemento de oxígeno, pero lo que no tienen que olvidar frente a este tipo de cuadros es que si ha sido tal la energía que ha recibido nuestro paciente, eh, que si está dañado la superficie, en este caso la piel, junto con tejidos óseos, lo más probable que el tejido pulmonar también, sí esté dañado. Y se agrega ahí una comorbilidad que sería la contusión pulmonar. No se olviden ustedes que la contusión pulmonar es una hemorragia a nivel capilar, ¿sí? Se dice que con una pérdida de la estructura normal del alveolo. En definitiva, se compromete el intercambio gaseoso. Entonces tenemos modificaciones de las presiones, ¿sí? Menor eficiencia de la ventilación y tenemos una desmejoría, una alteración del intercambio gaseoso llamado hematosis, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Manejo inicial es esto. Obviamente que las resoluciones quirúrgicas es lo más probable, ¿sí? Antes que me olvide nada más, hay un paper muy interesante y está estudiado, ¿sí? eh, según el grado de costillas que una persona tenga lesionada, cuánto aumenta en porcentaje la morbimortalidad, ¿sí? Se ha llegado a la conclusión que más de 6 costillas fracturadas de una parrilla costal o de un hemitórax, ¿sí? Aumentan entre un 35 a 38% la mortalidad de los pacientes. Eso está estudiado, hay varios estudios en la bibliografía donde uno puede consultar. Si voy a ver si se lo encuentro y se los publico en el entorno. Obviamente, insisto, el paciente se va a quejar de mucho dolor, ¿sí? Va a ver, lo que dice ahí es importante que lo tengan en cuenta y sobre todo también vinculado a contusión pulmonar. Habla de un clearance insuficiente de las secreciones respiratorias. Esto no es otra cosa que no puede expectorar. Hay lesión de los tejidos blandos, se modifica eh, el movimiento de los famosos cilios de las células pulmonares, ¿sí? Y esto nos va a llevar a otra cosa que es sobreinfección. Entonces, no solamente tenemos la lesión de la pared, tenemos la contusión pulmonar, sino que con el transcurso de las horas, lo más probable es que tengamos algún tipo de cuadro de neumonía, ¿sí? Agravando más el pronóstico. El manejo de este tipo de pacientes inicial, insisto, es aliviar el dolor, ¿sí? Soporte ventilatorio. Fíjense que cuando uno habla de soporte ventilatorio, ¿sí? No solamente habla de intubación, habla de soporte ventilatorio. Y vigilancia del deterioro neurológico, sobre todo. ¿Por qué? Por esto que hablaban ustedes, la hipoxia, ¿sí? Recuerden que todo paciente en trauma, todo paciente excitado, todo paciente ansioso, inquieto, la principal causa que uno debe descartar
responsable de este cuadro desasosiego del paciente es la hipoxia. ¿Sí? Oxígeno, fíjense que esto sí es importante, el oxígeno, si la saturación es menor a 94% de aire ambiente. Esto está estudiado, hay diferentes guías que hablan de esto, y tiene que ver con los peligros de la hiperoxemia, también el otro extremo. ¿Sí? Así que bueno, hasta 94, yo puedo decir que tal vez mi paciente no necesita oxígeno. ¿Sí? Esa es la caída que uno tiene en cuenta de la saturación. Analgésicos intravenosos, intramusculares, depende de dónde lo lean. Obviamente que acá, chicos, un diclofenac no les va a alcanzar, pero ni de casualidad. ¿Sí? Un diclofenac como aire genérico no les va a alcanzar, ni siquiera un ketorolac. Lo más probable es que acá usen opioides, ¿sí? Tipo morfina, opioides tipo fentanilo, pero con una particularidad, tramadol también, pero con una particularidad, ¿sí? Tengan en cuenta que son agentes hipotensores. Si estamos hablando de un paciente con trauma, tal vez politraumatizado, ojo con la hipotensión, cuando lo vayan a administrar, ¿sí? Entonces tienen que tenerlo mucho en cuenta los efectos adversos de este tipo de fármacos. Y obviamente, y encima de que todo este tórax inestable le compromete la ventilación y hay una contusión pulmonar grave, lo más probable es que el paciente termine requiriendo una intubación orotraqueal, ¿sí? O inclusive a veces ventilación positiva con bolsa máscara válvula. ¿Alguna duda con respecto a esto? A neumotórax, perdón, a tórax inestable. Les voy a aclarar algo nada más. En algunas épocas, ¿sí? Esperen que voy a bajar el volumen, porque si no, en algunas épocas se nos decía que dentro del manejo inicial, digo esto porque lo van a encontrar, teníamos que usar tela adhesiva, ¿sí? No cinta adhesiva, sino tela adhesiva, la gruesa, la blanca, la que pega un montón, y teníamos que unir la parte sana con la otra parte sana, la parte sana con la otra parte sana, la otra acá y acá. ¿Qué es lo que estábamos buscando, sí? Tratando de que a este segmento que se ha convertido en algo independiente, disminuir esa independencia al unirlo al resto de la pared torácica, ¿sí? O sea, era un intento de mejorar esto, la ventilación. Bueno, con el paso del tiempo, ¿sí? Se ha demostrado que eso no tiene ninguna eficacia, no mejora el pronóstico del paciente e inclusive puede agregar algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, digo porque lo van a encontrar en algún lado, de poner telas adhesivas en un intento de unir a este segmento independiente al resto de la pared torácica. Bueno, eso ya no se recomienda más. Digo por si lo leen en algún lado, ¿sí? Bien. Profe, Sí, ajá, sí. quiero consultar, ¿hay alguna posición ahí como está el paciente de cúbito lateral que se recomiende o qué No, cosa? no, lo que pasa es que no te guíes por esto, porque esto van en una lancha y es lo que les queda, no Ah, tienen listo, mucho lugar, ¿sí? listo. Lo más probable es que si vos sospechás, ¿sí? Lesión, traumatismo raquimedular o alguna lesión cervical, más probable es que nosotros lo pongamos en una tabla, primer punto, ¿sí? ¿Qué puede pasar? ¿Sí? Que obviamente comprometas la mecánica respiratoria aún más, ¿sí? Entonces, no te va a quedar otra, Franco, que trasladarlo así en decúbito dorsal, en decúbito lateral, sobre la tabla, Claro, pero en decúbito lateral. Con collar, ¿sí? Con collar también. Solamente que vos, no obviamente, todo lo que venimos viendo de tabla, collar, decúbito dorsal, estabilizadores laterales, en esa circunstancia no lo vas a poder hacer. Entonces se traslada al paciente en decúbito lateral con collar cervical y el médico en este caso, porque son los encargados del manejo de la vía aérea y de la restricción de la movilidad espinal, lo más probable es que lo lleven así de costado. Hagan una restricción, pero manual solamente. ¿Se entiende? sí, 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 gracias. No solamente para este Franco, sino para pacientes empalados. Objetos empalados acá, ¿sí? En la región del dorso, no lo vas a poder poner en una tabla. También se traslada de costado. Eso para que lo tengan presente, ¿sí? Y vos me decís, y bueno, pero ¿y qué pasaría con la columna? ¿Y qué pasaría con los movimientos? Está bien, sí, pero no lo podés poner de cúbito dorsal porque justamente lo único que vas a lograr es que progrese la- el objeto empalado, progrese aún más, ¿no? Entonces, no, se traslada de costado. Eso para que lo sepan porque lo van a ver y lo van a hacer también. Pero, profe, lo que capaz que era lo que estaba preguntando, el decúbito lateral, ¿era sobre digamos, el tórax inestable o el lado contrario? A Bien, eso capaz. no, todo va a depender de las características del paciente.
lo que ustedes hablan de fracturas costales, pero no de un tórax. En las fracturas costales lo que se recomienda es apoyarse sobre el lado lesionado. ¿Por qué? Porque de esa manera disminuías la movilidad de las costillas y permitías que la restricción en volumen que tiene el lado afectado lo compense del lado opuesto porque permitía una mayor expansión. Acuérdense que los pulmones tienen esa particularidad de uno compensar por ahí la baja de volumen del otro durante un tiempo. No se olviden que son mecanismos compensadores, no son para perpetuarse en el tiempo, ¿sí? Yo no estoy claro, yo no me estoy mirando y no tengo puesto el video, perdón, recién me acabo de dar cuenta. Ahí está, ahora sí. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Neumotórax atención. Este es otro que les va a dar mucho miedo y que van a ver, y que las agujas, que esto, que aquello. Yo llevo 18 años en el prehospitalario, chicos. Jamás drené uno. La pregunta es, ¿sí? La pregunta es, no los drené porque no los vi, o sea, no los tuve, porque no me tocó ver uno, o no los vi porque los subdiagnostiqué. Ese es el tema, ¿ya? ¿A qué voy? A que la mayoría de las veces, cuando uno consulta la bibliografía, las series, van a ver que los subdiagnosticamos. Yo creo que tiene que ver un poco con el miedo a accionar una vez que lo pensás. E inconscientemente es como que bloqueamos y vemos, y bueno, ¿se entiende lo que les quiero decir? ¿Ah? Bien. Eh, Cuando uno lee, obviamente, se dice que este neumotórax atención se produce por un mecanismo univalvular, unidireccional, perdón, que permite entrada de aire pero no salida. ¿Sí? En lo que están viendo ustedes acá es una radiografía, y esto sí, aprovecho para mostrárselo, ¿sí? Es una radiografía de tórax de frente, obviamente.